quiero hablar acerca del tema sostenidos por el poder de Dios. Sabemos que como hijos de Dios, como cristianos que somos, no es fácil perseverar en este mundo, perseverar en los caminos de nuestro Dios. No es fácil, tampoco es imposible, pero vivimos en un mundo donde los tiempos van cambiando, las costumbres. Ustedes ven lo que antes para muchas personas no era aceptable moralmente, hoy lo ve la gente normal. Entonces, todas esas cosas van cambiando. Lo que no cambia es su palabra. Lo que no cambia es la palabra de Dios, lo que no cambia son sus leyes, sus normas morales. Pero en el mundo en que estamos, donde la tecnología ha avanzado de una manera enorme, también la maldad se ha multiplicado, también la ciencia ha aumentado, pero también vemos cómo la moral va en decadencia cada día. Entonces, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios que somos, se hace difícil para las personas que perseveran en los caminos del Señor. Pero ¿qué sucede? Que los jóvenes que vienen a los caminos del Señor y no han madurado, es difícil para ellos. Yo creo que, y pienso de que nosotros como personas ya adultas en ministerios, en la fe, creo que hemos bastante madurado y Dios ha venido moldeando y formando nuestro carácter para poder mantenernos firmes en medio de tantos ataques de lo que vemos en el mundo, donde el cristiano es influenciado a través del mundo, a través de la carne, a través de Satanás. Recuerden que la Biblia dice que el que reina en este mundo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y un hijo de Dios, un creyente, un cristiano, es influenciado por la carne, por el mundo y por Satanás. Entonces, Pablo fue claro. Pablo nos enseña y nos dice, para recordarle este pasaje bíblico, dice en Romanos capítulo 12, voy a leer en el del versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire qué importante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo nos está orientando, nos está enseñando, nos está animando. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo. Es decir, no nos conformemos, no nos adaptemos a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en esta noche estoy enseñando bajo el tema sostenido por el poder de Dios. Y una persona que no ha venido al conocimiento de la verdad, una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido salvo a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de hecho, como no es salvo, para él, lo que hace el mundo, lo que se llama pecado, que ofende a Dios, para él, para esa persona es normal, no hay ninguna diferencia. Pero para el creyente, batalla contra todas esas tentaciones, contra todas esas debilidades. Y Pablo dice, no nos adaptemos a este mundo. Seamos transformados, dice, nuestras mentes sean renovadas, nuestro entendimiento sea renovado, que
haya una metamorfosis en la manera de ver el mundo, en la manera de pensar, en la manera de ver el mundo, en la manera de ver el pecado, que es la maldad. Entonces Pablo dice: seamos transformados. Pablo no nos está diciendo no nos aislemos de nuestras amistades, no nos aislemos de las personas que son cercanas a nosotros. Lo que Pablo está diciendo es: tengamos cuidado. Si antes nosotros practicábamos cosas que iban en contra de las leyes de Dios, en contra de sus normas morales, tenemos que apartarnos de ellas. Tenemos que apartarnos de ellas. Y de hecho, también tenemos que tener mucho cuidado con quienes andamos y quienes son nuestras amistades también, porque si una persona, una joven, anda con una persona que ella vende su cuerpo en la prostitución, y es una joven hablando de una joven con una buena conducta moral y cristiana, no significa que va a rechazar a esa persona, no significa que no va a poder hablar con ella o no va a poder tener una conversación con ella. Eso no quiere decir. Sí, lo que el apóstol Pablo nos enseña es que nosotros debemos de alejarnos de aquellas prácticas que ofenden a Dios. Y si tenemos amistades, amigos que practican tales cosas como la Biblia enseña, lo que se llama pecado, debemos hablarle y hablarle con amor de la palabra de Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, porque de hecho es mucho mejor. Yo pienso que cuando hay confianza y amistad entre las personas, se habla más claro, sencillo y directo con las personas. Entonces Pablo dice: no nos adaptemos a este siglo, sino se ha transformado nuestra manera de pensar, la perspectiva de cómo vemos el mundo, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ninguna persona creyente que dice ser creyente no puede permanecer firme en este mundo si no está agarrado de Dios, si no está conectado a la fuente de vida, a la fuente de poder que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es difícil. Lo primero que sucede cuando una persona viene a Cristo y una persona es salva, es que esa persona viene a ver una regeneración, se viene a dar una conversión en la vida de ella. Hay un cambio interior, hay una nueva vida, una nueva criatura, y viene a morar el Espíritu Santo dentro de esa persona. Por lo tanto, se nos hace, podríamos decir, más fácil de caminar en este mundo bajo el poder de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, heredamos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Entonces, el ser humano tiene una nueva naturaleza dentro de él, pero la vieja naturaleza siempre sigue morando dentro de nosotros. ¿Y qué sucede? Que ya para nosotros en este mundo, en esta vida, ya tenemos un poder sobrenatural que nos ayuda a seguir adelante, a continuar y perseverar en los caminos del Señor, siempre y cuando nosotros estemos conectados en la fuente que es Cristo, estemos conectados en esa fuente de poder que es el Espíritu Santo, que es el que nos mantiene fuerte y el que nos guía y nos lleva en un camino donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado, un camino de luz en medio de todo este mundo de oscuridad. No es fácil vivir en este mundo cuando una persona no ha venido a Cristo, no ha venido a la verdad. Entonces, es importante, si nosotros leemos en las Escrituras y nos vamos a Romanos capítulo 7, Pablo
nos enseña que nosotros somos personas débiles. Que nosotros somos personas débiles, que aún estando la nueva naturaleza de Cristo en nuestra vida, que aún hemos nacido de nuevo, siempre está dentro de nosotros aquella vieja naturaleza. La naturaleza adámica, aquella naturaleza de pecado que heredamos de nuestros padres terrenales. Es importante que entendamos nosotros de que cuando venimos a este mundo, heredamos el pecado original, el pecado adámico, el pecado que viene ya desde que nacemos. Nosotros venimos con ese pecado, el pecado original. Y por eso vino Cristo. Porque ya desde que nacemos contaminados. Y mientras nosotros vamos creciendo, se puede ver la manifestación aún en los niños. Cuando vemos el egoísmo, vemos en los niños que a veces se portan de una manera de que ellos quieren controlar a sus padres y que todo lo quieren solo para ellos, y vemos aquella actitud de un dictador, de que todo lo quieren ya y a la hora que ellos quieren, y que quieren que uno le cumpla su capricho. Y eso lo vemos en los niños. Ahora, imagínense que a medida que se va criando ese niño, se va desarrollando, vemos otras manifestaciones del pecado que hay, con el que mora el ser humano. Entonces, cuando viene Cristo a nuestra vida, viene una nueva naturaleza, cuando nacemos de nuevo, pero la vieja naturaleza todavía no se va de nuestra vida. Porque la Escritura dice, Pablo enseña claramente que el hombre está compuesto de un alma, de un cuerpo y de un espíritu. Y entonces, mientras viene el Espíritu de morar dentro de nosotros, todavía tenemos un cuerpo de carne que todavía no nos hemos despojado de él hasta que Dios nos dé un cuerpo glorioso, un nuevo cuerpo que sea incorruptible. Romanos capítulo 7 dice lo siguiente en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo aquí expresa en esta carta a los romanos que dice que hay un poder dentro del hombre, dentro del ser humano, y dice, él se pone como ejemplo, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y Pablo dice, hay cosas que la razón me dice que es mala y que no lo haga, pero dentro de mí hay otra fuerza que me dice que lo haga, que lo haga. Y a veces lo que es los impulsos biológicos, a veces las emociones, a veces los deseos carnales, los placeres, se imponen a la razón. Y Pablo dice, hay esa lucha dentro del hombre que domina a la razón, lo controla, dice Pablo. Y eso lo podemos ver en las personas que fuman, que sabiendo que el cigarro es malo, pero lo hacen sabiendo que el cigarro le daña su órgano de su cuerpo, su pulmón, el corazón y un sinnúmero de órganos, su salud. Al igual que el que se droga, el que toma, el que es alcohólico, sabiendo que eso es malo, lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque hay el pecado que mora dentro de la persona. Y luego sigue diciendo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo quiero decirle con esto, Pablo habla claramente que
aquí enseña Pablo de que el hombre, desde que nace, crece y va va desarrollándose y va creciendo. Vemos cómo la maldad se manifiesta dentro del ser humano, porque Pablo dice, sino el pecado que mora en mí. Es decir, Pablo dice, no hay nada bueno en el ser humano, no hay nada, lo que reina es la maldad. Y luego dice en el 18, y yo sé que en mí, esto en mi carne, porque el pecado mora en la carne, no mora el bien. Mire lo que dice Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Con esto está diciendo Pablo que aunque él ha conocido a Dios, tiene el poder de Dios en su vida, no está exento a ser tentado y a ser tentado por el pecado y a tener debilidades. Dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y es aquí porque vemos muchos ministerios, muchas personas, pastores, líderes religiosos o de otras denominaciones o religiones, cómo han caído. ¿Cómo han caído en pecado, en adulterio y en otras áreas de su vida? Y han caído, hermano, porque no han tenido el control de cómo llevar su vida, cómo estar conectado a la fuente del poder que es Dios, al Espíritu Santo que mora en su vida. Cómo se han descuidado, porque no podemos nosotros confiarnos. Tenemos que esforzarnos, aunque tenemos el poder de Dios en nuestra vida, aunque tenemos el Espíritu Santo, no podemos darle cabida a los deseos de este mundo, a los deseos de la carne, a los placeres, a las tentaciones. No podemos. Y Pablo está hablando de esto, de que no estamos exentos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, que hemos sido convertidos. Pablo dice, no estamos exentos porque la lucha la tenemos nosotros, dentro de nosotros, en nuestro interior. Y la Biblia habla claramente que estamos alimentando nosotros, ¿verdad? O si alimentamos más el espíritu, va a prevalecer el espíritu. Si alimentamos más la carne, va a prevalecer más la carne, los deseos de la carne. Entonces Pablo dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, mire, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona viene a Cristo, hay una nueva criatura, hay un nuevo hombre en nuestro interior. La naturaleza de Cristo. Y ese hombre interior y esa naturaleza de Cristo dice que se deleita en la ley de Dios. Y esa nueva naturaleza, ese hombre interior es santo y se deleita en la ley de Dios. Pero dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. A la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está hablando claro, hermano. Está hablando claro. Debemos nosotros de estar conscientes quiénes somos. No somos superhombres, no somos personas ya que estamos libres, porque la Biblia, no somos seres o personas o creyentes que ya estamos libres de pecar, porque el creyente de una u otra manera le falla a Dios. Pero lo importante es que venga
todos los días y confiese su pecado a Dios. Pero claro, de hecho no es que vas a caer en un estilo de vida en hacer aquello que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el pecado no lo va a alcanzar. La desobediencia a Dios lo va a alcanzar. La Biblia dice claramente de que al que Dios ama, disciplina, castiga como el Padre al Hijo a quien Él quiere. Eso dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Y tenemos que tener un balance, porque cuando se tocan estos temas y hablamos con la gente, hablamos con los creyentes y con los cristianos, y usted habla con ellos, y cuando uno es sincero con la gente, porque uno tiene que hablar la palabra de Dios. Cuando uno es sincero y a él se le pregunta, hermano, pastor, y ahí se me preguntan a mí en la universidad, profesor, ¿qué dice usted? ¿El cristiano peca o no peca? ¿El creyente peca o no peca? Y son preguntas que le hacen a uno. Y a veces dentro de los creyentes, si usted le dice que sí, hermano, ya lo quedan viendo a uno todo raro. Y entonces yo estoy leyendo aquí la palabra de Dios. Pero que dice la Biblia, dice que si alguno, miren lo que dice el apóstol Santiago, Juan, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, y que dice que debemos de confesar nuestros pecados, porque a diario luchamos con las tentaciones de este mundo, a diario luchamos con la influencia de la carne, con los ataques de Satanás. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo podemos mantenernos firmes, sostenidos? ¿Cómo? La Biblia nos enseña de que sin Cristo, separado de Cristo, separado de Dios, nada podemos hacer. Nadie, ninguna persona creyente, ninguna persona que dice que cree ser cristiano, no puede sostenerse si está separado de Dios. Nadie. Tenemos que estar conectados. Sin Dios nada podemos hacer. Esa es una de las razones y una de las claves que nosotros podemos perseverar y seguir adelante y firme hasta llegar a la meta, como dice el apóstol Pablo. Luchar. Porque Pablo acá nos está diciendo, no nos confiemos, dice Pablo. Mire lo que dice en el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso es lo que dice Pablo. Con la mente sirvo, así que dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios, dice, gracias a mi Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. Le damos gracias a nuestro Dios, porque dice la palabra de Dios que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él llevó, allá los llevó en su cuerpo y los clavó en la cruz. Si no, nadie sería salvo. Es difícil. Luego dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y explica esa lucha que tenemos todos los días, por el cual nosotros tampoco no debemos de confiarnos. Miren lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, se refiere a los cristianos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego dice, si confesamos nuestros pecados, miren lo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Tenemos que confesar delante de Dios si hemos fallado, porque la persona que comienza a vivir una vida donde no toma a Dios en cuenta en sus decisiones, en sus acciones, esa persona prácticamente se va volviendo insensible, y cada día se va alejando más de Dios, y llega un momento de que lo que la Biblia le llama malo, ya él lo ve bien. Pregúntele usted a una persona que nunca ha tenido una conversión genuina, nunca ha tenido nunca ha sido regenerado y dice ser creyente, dice que conoce a Dios. Y usted le pregunta, ¿el adulterio es pecado? ¿La fornicación es pecado? ¿Qué es lo que le dicen ellos? No es malo. Eso no es malo, dice. Y de todas maneras Dios me creó con impulsos sexuales y Dios, Dios hizo la mujer para el hombre, y yo puedo tener las mujeres que yo quiera y no es malo. Y creo en Dios, dicen ellos. Pero una persona que ha nacido de nuevo, que Cristo está en su vida, si antes lo hacía y tiene un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento genuino, su mente es cambiada. La perspectiva de ver las cosas del mundo, la perspectiva de ver el pecado es totalmente diferente. Porque recuerde que si usted es creyente y si usted es un hijo de Dios, y sabiendo que lo que está haciendo es pecado y no le agrada a Dios, es pecado y está quebrantando las leyes de Dios, las leyes morales de Dios, dice la palabra de Dios que el pecado nos va a alcanzar. La Biblia es clara, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No estoy diciendo, hermano, no estoy diciendo que el creyente en esta noche, lo que quiero dejar claro, que el creyente, el cristiano, no quiere decir que es perfecto, que es una persona inmaculada, o que es una persona que nunca va a tener debilidades, que nunca le va a fallar a Dios de una u otra manera. Pero Dios nos manda a que nos esforcemos, a que nosotros cada día busquemos su presencia, la busquemos en oración, en el estudio de la palabra, en enseñar, en hablarle de la palabra de Dios, de la verdad a sus amigos, a sus amistades, de una u otra manera, porque de esa manera también nosotros estamos siendo retroalimentados. Cuando usted le predica a otra persona, cuando usted comparte la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo está llenando, lo está fortaleciendo. Cuando oramos, cuando compartimos un mensaje con otra persona, cuando escuchamos el mensaje de otro hermano que está hablando la palabra de Dios, usted también está siendo llenado por el poder de Dios. La Biblia es clara. Y no podemos nosotros permanecer en pie en este mundo si no conocemos a Dios como Él es. Porque les decía al principio, la única manera, una de las razones que nos mantiene firme y que nos sostiene, que no es por nuestras propias fuerzas, ni por las obras que hagamos, sino por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. La Biblia es clara. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Isaías capítulo 6. Dice que Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y eso es algo muy importante. Porque ¿cómo usted puede tener una relación si su vida está en desobediencia total? Va a tener una relación, una comunión con un ser divino, eterno, que es santo, 3 veces santo.
Es difícil. Y la Biblia le llama a los creyentes, se refiere a los creyentes como a todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo Jesús, que ha creído en Dios. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Santos. Cada persona creyente cristiano que de verdad ha tenido una conversión genuina, el apóstol Pablo y los apóstoles en las diferentes epístolas le llaman a los santos de la iglesia de Galacia, a los santos de Corintios. Y vemos en el Apocalipsis a los santos de Roma. Y comienza a referirse. Porque en sí la palabra santo no significa que es una persona que no quiebra un plato. La palabra santo no es una persona que nunca puede fallar. En sí, la palabra santo, si vemos el significado desde su término en los idiomas originales, santo en el hebreo es kadosh y en el griego es agios. ¿Y qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir? Son todas aquellas personas que son apartadas para servir o para el servicio a Dios, para el ministerio. Hemos sido apartados para servir a Dios. Eso significa santo. Desde el momento que alguien viene al conocimiento de la verdad, viene a Cristo, se convierte en una persona santa, que quiere decir apartado para servir en el ministerio, para servir en la obra de Dios, en la obra de Cristo. Y venimos a ser santificados por la obra del Espíritu Santo. Estamos siendo santificados y a medida que cada día nosotros vamos conociendo a Dios, vamos creciendo en fe, vamos creciendo en conocimiento, vamos creciendo en madurez, nuestro carácter es moldeado y formado. Entonces, lo que quiero decirle en esta noche, para poder mantenernos firmes en esta vida, en los caminos del Señor, debemos de conocer a Dios realmente como Él es. Debemos de saber su naturaleza, porque una persona que no conoce a Dios, que verdaderamente no ha tenido una conversión, ¿cómo va a tener reverencia, respeto, temor a Dios? Es difícil. Una persona no va a tener ese respeto a Dios, ese respeto. Realmente es una persona que puede hacer lo que quiera, donde quiera y a la hora que le dé la regalada gana, y no está tomando en cuenta que hay un ser todopoderoso que es omnisciente, que es omnipresente y que está en todo lugar y que lo está observando y lo está viendo. Porque el tener temor a Dios es una persona que está consciente de que Dios está en todo lugar y que Dios lo está observando lo que usted está haciendo. Y si nosotros no tenemos ese temor, ese respeto a Dios, nos vale todo. Entonces, ¿cómo vamos a entender la santidad de Dios? ¿Cómo vamos a nosotros a mantenernos firmes? Tenemos que conocer quién es Dios, su esencia, su naturaleza. Tenemos que darnos cuenta que somos personas que sin Dios no somos nada. Tenemos que darnos cuenta que sin el Espíritu Santo no somos nada. Es difícil permanecer firmes. Y ese es ahí que no podemos dejar de descuidarnos. Por eso vemos hoy en día muchas personas que comenzaron bien en el camino y en el camino se desviaron y otros cayeron en la apostasía. Muchos líderes cayeron en adulterio, en corrupción y en cuantas cosas. Y otros porque lo gobernó, los controló el orgullo. Y el orgullo es cuando hacemos las cosas a nuestro gusto, a nuestra manera, y no tomamos en cuenta a Dios. Es decir, no necesito
a Dios en mi vida, yo hago las cosas como yo quiero. Y en todas las cosas tenemos que nosotros poner todas las cosas, poner en las manos de Dios, tomar en cuenta a Dios en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en la vida, con nuestra familia. Mire, yo siempre leo este pasaje en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Mire qué importante cómo Pablo compara la vida del creyente, del cristiano, como una carrera. Cómo Pablo compara la vida del creyente, el ministerio, como una carrera y que se debe esforzar. O sea, que no es fácil, tampoco es imposible. Pero Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Imagínense cómo Pablo hace la comparación de un creyente para poder llegar a la meta, con un atleta, con un deportista, como una persona un boxeador que va a ir a una pelea por un campeonato, como ese boxeador un día antes se va a ir a emborrachar o se va a ir a trasnochar. Sería irresponsable. Solo va a llegar a que lo noqueen en el primer round. Es difícil que pueda ganar esa pelea. Entonces Pablo está hablando de abstenerse de muchas cosas. Dice, tenemos que esforzarnos. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice Pablo. Tenemos que sujetar esta carne, tenemos que tener control de ella, dominio propio de nuestra carne, porque es la lucha de todo el creyente, de todo el cristiano. Pablo está consciente y está diciendo, tenemos lucha. La maldad está dentro de nosotros, dice Pablo, está en esta carne que tiene deseos, placer, quiere hacer lo que este mundo practica. Pero Pablo dice, hay que ponerla en servidumbre. Y la pongo en servidumbre, que se sujete, que ella no me esclavice a mí, sino que sea esclava. Y que sea esclava de nosotros y que sea controlada. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto es lo que ha pasado, lo triste con muchos predicadores, con muchos líderes, de cómo han desbaratado su familia, su vida, su ministerio, y ha sido terrible, porque se han descuidado. Y en esta noche es importante, no solo para las personas que están viendo el programa, sino que también esto es para mí, porque la palabra de Dios nos habla a todos. Debemos de cuidarnos. Recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y eso es algo poderoso que no lo tienen los inconversos, que no lo tienen las personas que no tienen a Dios en su corazón. Por eso alguien me decía un día, no es fácil, decía, ¿vos crees que te voy a creer? Me decía alguien, de que en todo este tiempo vos le has sido fiel a tu esposa. Porque la gente que tiene una perspectiva diferente de lo que es el mundo, de lo que es el pecado, para ellos es normal. Para ellos es normal de que
tenga tu esposa y que tenga otras mujeres por otro lado, o tenga una novia y esté en fornicación y tenga otra y así. Es normal para ellos. Pero para el que ha nacido de nuevo, hay algo dentro de nosotros que nos dice, no tienes que hacer esto. Todo tiene su tiempo, todo tiene que ir conforme a las normas establecidas por Dios, conforme a sus leyes morales. Y lo que no entienden ellos es que un hombre o una mujer puede ser fiel a su pareja, a su esposo, a su cónyuge, a su esposa, toda la vida, si Dios está en ellos, si el poder del Espíritu Santo está en ellos. Porque ese es el propósito de Dios. En los hogares, en la familia, en los matrimonios, hermanos. Si se casan no es por hacer un pacto solo por unos años, no. La Biblia dice la Biblia que es hasta que la muerte nos separe, porque ese ha sido el plan de Dios. De hecho, un matrimonio, unir a las parejas, a la familia, a los hogares, para toda la vida, los matrimonios, no es por un rato. Porque ese es el diseño que Dios tiene en su palabra. Ahora que se dan sus problemas dentro de los matrimonios y hay divorcios, y que la Biblia enseña cuándo debe haber un divorcio. La Biblia tiene sus razones, pero el plan de Dios siempre ha sido que las parejas, los matrimonios se mantengan unidos y que vivan por el resto de su vida juntos. Pero hay sus casos que hasta cierto punto el Señor permite el divorcio por una causa de infidelidad o por otro asunto de que la mujer esté en riesgo su vida y de muerte, y bueno, podemos ver a sus razones. Pero en esta noche lo que estamos hablando es cómo nosotros podemos mantenernos firmes. Y la única manera es estar sostenido por el poder de Dios. El Espíritu Santo es el que nos mantiene. Y si nosotros leemos en San Juan 17:3, dice, miren lo que dice la Biblia. ¿Y qué es la vida eterna? El apóstol Juan. La vida eterna es que te conozcan a ti. En eso consiste la vida. En eso consiste la vida del hombre, del ser humano. Conocer a Dios. El que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Lo tiene todo. Porque en Él está la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo dijo, yo soy la vida. Y luego vemos en San Juan 17:3, ¿y qué es la vida eterna? El conocer a Dios. En eso consiste la vida, hermano. Y Cristo mismo dijo, yo soy la vida, porque Cristo era Dios. Era la imagen de Dios, del Dios invisible. Y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El conocer a Dios trae como consecuencia la vida eterna. Y está en su palabra. Nosotros aquí en la tierra somos personas que estamos de paso, somos peregrinos. Y no somos eternos. Y tarde o temprano Dios nos va a llamar a su presencia. Y esto de la pandemia nos ha demostrado que realmente somos personas vulnerables y que en cualquier momento nos vamos. Y a veces no nos va a quedar ni tiempo ni de arreglar las cosas que hay que arreglar pendientes. Y no nos va a quedar tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, y como sabían los profetas, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Abraham y todos los hombres de Dios, sabían que ellos solo estaban por
tiempo aquí que había algo mejor, que había algo en la otra vida que Dios tenía preparado y que es la vida eterna. Que es la vida eterna. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos que hay algo que es mucho mejor que lo que estamos viviendo en este mundo. Que si Dios nos tiene aquí, es con un propósito. Dios nos tiene con un propósito a cada uno de nosotros. Y si todavía no nos ha llamado a su presencia, es porque la obra no ha terminado con nosotros aquí en la tierra. Pero Él quiere que nosotros seamos personas sabias, que no nos aferremos a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, porque fue claro cuando dice, cuando dijo Jesús, de qué le sirve al hombre que ganara todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué le sirve? Porque todo eso material aquí se queda. Fue claro y dijo, de nada le sirve, dice, porque todo lo que ha logrado, todo lo que ha adquirido, ya sea por bueno o por corrupción o por otra cosa, eso lo va a disfrutar otro, dice. Cristo dijo, y todo lo que ha alcanzado y lo que ha obtenido, lo va a disfrutar otra persona. Y lo que es eterno, el alma, lo que hay dentro de nosotros, el alma, nuestra vida, ¿dónde iremos a parar? Entonces, Hechos 1:8. ¿Recuerdan lo que dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Hay un poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que nos da el poder. Es el que nos sostiene para estar firme, para seguir adelante y para llegar a la meta. Dice que la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esta noche quiero decirle que si usted está desanimado, busque la fuente de energía que se llama Dios. Recuerden que cuando vino Cristo, Él dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, el cual nos va a guiar en un mundo lleno de maldad, lleno de tanto pecado, un mundo de oscuridad. Pero tenemos al Espíritu de Dios, que es el que nos va a alumbrar nuestro camino durante estemos en esta tierra. Y esa es la ventaja de los creyentes. Yo quiero en esta noche decirle que si hay algún joven o una jovencita o un joven que tenga problemas de depresión, busque ayuda. Busque ayuda, porque siempre hay una solución. Siempre. Y es triste como he visto yo en estos días cómo jóvenes han terminado con su vida. Y en esta noche quiero decirle que el único que conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos, los problemas en nuestra intimidad es Dios nada más. Pero que hay personas que son muy débiles y caen en grandes depresiones, ansiedades. Quiero decirle en esta noche que solamente Dios tiene poder para levantarte. Recuerda que la Biblia dice que sin mí nada podés hacer. Y yo le animo que busque ayuda. Busque ayuda. Llame por teléfono
a alguien cuando esté en esos momentos difíciles. Busque personas que le puedan ayudar, psicólogos que sean cristianos, psicólogos que conocen a Dios y que puedan ayudarle. Y apéguese, conéctese al Señor, conéctese a la fuente de poder, a la fuente de vida que es Cristo. Cristo mismo lo dijo: yo soy el camino. No dijo yo soy uno de los caminos, dijo yo soy el camino. Y dijo yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego dice en San Juan 14, en San Juan 17:3, ¿en qué consiste la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios. La vida es conocer a Dios. Dios en su palabra nos enseña por qué hemos venido a este mundo, por qué nacimos, para dónde vamos. Ahí, el único que nos puede dar respuesta, solución a nuestro problema, a nuestra vida, nada más se llama Jesucristo.